Bueno, estamos hablando de por qué orar y hoy estamos en la parte número 4. Si usted no ha escuchado las primeras, ¿verdad?, predicaciones de este tema, los invito a que vayan a YouTube y las busquen porque sé que es importante. Durante este mes hemos estado hablando de la oración, qué es la oración, por qué oramos y cómo debemos orar correctamente. Ya definimos lo que es la oración. Dijimos que la oración es una manera que utilizamos para comunicarnos con Dios y así establecer una relación más cercana con el Padre. No oramos, como decimos los puertorriqueños, como el papagayo, sino que cuando oramos debe ser como una conversación. Y como toda buena conversación, tiene que haber espacios donde nosotros hablamos y donde nosotros escuchamos. Es por eso que leer la Biblia y adorar con música son algunas herramientas que nos ayudan cuando estamos orando. Quizás usted no sabe decir, ay, yo no me puedo sentar 10 minutos y hablar, yo no sé qué decir o whatever. Pues yo le invito a que, como decía Kenneth, tome su Biblia. En ese tiempo de oración, incluya la palabra del Señor, porque así es que Dios nos va a hablar. Ahí tú escuchas. Comenzamos la conversación. En la adoración y en la música hay poder. Hay canciones que nos elevan al trono de la gracia y nos ayudan, nos preparan nuestro corazón para poder hacer la oración. A veces a usted no le pasa que usted no sabe qué decir, pero cuando canta la canción está orando ese clamor que dice la canción. En la adoración hay poder también y nos ayuda en ese momento de orar. Entonces, ¿por qué oramos? Pues entendemos que Jesús nos dio una instrucción y nos modeló una vida de oración. Sabemos y conocemos un poco de la Biblia que Jesús fue un hombre que dependía de la oración. Él era intencional con este tiempo. En muchos pasajes de la Biblia vemos cómo Jesús se separaba para orar. Usualmente él se iba a solas y en otros momentos él iba con amigos. Lo que también nos enseña que hay momentos donde necesitamos de nuestra comunidad cuando oramos. Fíjense en que aún Jesús, siendo Dios, entendía la necesidad de la oración. Por lo que nosotros como sus seguidores también deberíamos considerar esto como un principio fundamental. La oración no es simplemente un ritual que hacemos para cumplir con un checklist religioso, sino que es la manera que podemos expresar nuestro corazón a Dios y acercarnos a Él. Yo pensaba, muchas veces pensamos como que, pero Dios lo sabe todo, bla, bla, bla. Y yo decía, para mí es como cuando los nenes míos, usted sabe, yo tengo 2 niños, Lucas y Andrés, y si no los conoce, pronto los va a conocer. Y a mí me encanta cuando de ellos sale contarme algo que pasó en la escuela. Porque usted sabe, ellos se montan en el carro y yo les pregunto, ¿cómo pasaron el día? ¿Qué hicieron? Bien. Y yo como que, pues yo quisiera saber como que más. Y yo empiezo, ¿con quién jugaste? ¿Y qué comiste? Y qué sé yo, como buscándole conversación. Y ellos como que, nada. Pero cuando de ellos sale decirme, mamá, ¿tú sabes qué pasó aquí? Eso a mí me derrite. Yo dejo todo lo que estoy haciendo para escucharlo, porque ellos quieren decirme lo que hicieron. Pues así se siente el Señor cuando tú decides sacar un tiempo y decirle, vamos a hablar. Él se siente como que, wow, Él quiere conocerme y Él quiere tener una relación conmigo. Nuestra oración revela y cultiva nuestra imagen de Dios. Si esperamos orar solo cuando necesitamos algo, no hemos entendido el beneficio de vivir una vida de oración. Y lo mejor de todo es que cuando oramos, nuestra perspectiva cambia. Y Dios moldea nuestro corazón en medio de nuestra situación o prueba. Así que realmente orar no debe ser algo que hacemos por hacer. Porque cuando entendemos los beneficios de vivir una vida de oración, es ahí donde nuestra fe aumenta. Por lo tanto, las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses deberían ser una motivación a nuestra vida. Pues Pablo nos recuerda que debemos orar sin cesar.
Y esto no significa, por lo menos para mí, yo no entiendo que orar sin cesar sea que vamos a estar 24/7 en un cuarto encerrados orando. Eso no es real, eso no se puede. Pero que durante nuestro día, nuestra vida diaria, nuestras tareas cotidianas, nosotros reconozcamos a Dios y lo tomemos en cuenta. Para mí, orar sin cesar es que estemos atentos al Espíritu, tomemos en cuenta su opinión, estemos dispuestos y disponibles a escuchar su voz en medio de la reunión, del trabajo, en la clase que estemos tomando, en la fila de Walmart, del banco, en las tareas del hogar, cuando estamos ocupadas en las tareas, que podamos tener un momento donde como que Dios está ahí todo el tiempo. Para mí eso es orar sin cesar. Y yo compartía con Eli que para mí orar sin cesar es como cuando tenemos yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, con mi esposo, yo tengo un chat en Instagram, tengo un chat en el Messenger, tengo un chat en el texto y hablamos por WhatsApp, let's say, ¿verdad? Entonces, la conversación continúa. Yo no tengo que decirle, hola Eli, por el texto y después en Instagram, hola, no. Es como que, el chiste siguió en WhatsApp y después el texto y como que así siguió la conversación. Pues yo me imagino que así es una oración sin cesar. Es como que todo el tiempo Dios está ahí y yo sé que Él está ahí y yo voy a hablar con Él de vez en cuando, de cuando en vez y así. Y Él está constantemente en mi mente y en mi corazón. Una de mis frases favoritas, de las frases de poder que tenemos en nuestra iglesia, es orar primero. Antes de pensar cómo vamos a pagar la deuda que llegó, qué doctor es el mejor doctor para tratarme X o Y cosa, qué tratamiento funciona mejor, qué maestro, qué escuela debo poner a mi hijo, qué universidad debo ir. Antes de ponernos a calcular X o Y cosa, deberíamos considerar la opinión de nuestro Padre. Eso es orar primero. David oró oraciones intensas en momentos donde quizás lo más fácil humanamente era actuar, defenderse, crear estrategias para ganar. Pero en ese momento él decide orar y exaltar a Dios. Fue así como Dios le dio paz y lo defendió de su enemigo. Sabemos que muchos de los salmos se atribuyen a David. Y yo quise traer un salmo hoy como ejemplo de tantas oraciones que hizo David en ese momento, ¿verdad? Donde él estaba siendo perseguido. En Salmo 5, del 1 al 3, y creo que los muchachos lo tienen por ahí, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La oración de David en este salmo es un reflejo de lo que hemos estado aprendiendo, pues son oraciones sinceras, transparentes, donde él pone su confianza completamente en Dios, incluso en esos momentos de dificultad. Orar es una oportunidad que tenemos para acercarnos y ver a Dios. Me encanta como dice Hebreos 4, capítulo 4, verso 16, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. En la oración podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, hay momentos donde nuestra oración parecería no ser suficiente. Sentimos que Dios nos ha abandonado, se ha olvidado de nosotros y no responde a nuestro clamor. Pero la realidad es que Dios siempre responde. Él siempre responde a nuestras oraciones, aun cuando no entendamos su respuesta. En 1 de Juan,
capítulo 5, versos del 14 al 15, dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. A veces cuando leemos estos pasajes pensamos que Dios tiene que contestar lo que sea que yo pida, como sea que yo pida. Yo quiero un Lexus blanco de cuero rojo inside. Y Dios te da un Toyota porque Él sabe que tú no puedes pagar si se arregla el Lexus. Pero yo quería el Lexus. No va a pasar así. A veces pensamos, ¿verdad?, que Él tiene que contestar lo que yo pida. Pero ¿qué pasa cuando nuestra oración recibe una respuesta distinta a la que nosotros esperábamos? ¿Quiere decir que su palabra no es real? ¿Quiere decir que ese verso no es cierto? Yo diría que es todo lo contrario. Pues lo que Él conoce es mucho más de lo que yo sé. Yo estoy pidiendo algo porque yo veo esto, pero Él ve esto. Su respuesta, por eso yo puedo confiar en que su voluntad es mejor. Y puedo tener la certeza que en su respuesta habrá cumplimiento. Cuando vemos las historias del Viejo Testamento, si están leyendo la Biblia del año, estamos en esas historias y en esas profecías que yo digo, Dios mío, Señor, ¿pero por qué? ¿Verdad? Las profecías hacia el pueblo de Israel, es difícil digerir los momentos donde Dios decide castigar a su pueblo. Vemos que a pesar de que ellos, ¿verdad?, pecaban y después se arrepentían y oraban y hacían estos sacrificios que exigía la iglesia para ese tiempo, su oración se quedaba corta. Y quizás hay momentos que nos preguntamos, ¿por qué? Pero el problema era que este pueblo, por ejemplo, pecaba contra Dios y luego pensaba que podía manipularlo y en realidad, la realidad es que si nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón, si nuestro corazón no está en el lugar correcto, si oramos pero nuestra vida no es una vida de obediencia, el pecado va a bloquear nuestra oración. Eso es real. La obediencia es una pieza clave y es algo que Dios toma en cuenta. En 1 Samuel 15, verso 22, dice, Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan los holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención, orar, es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Por lo que cuando oramos tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y esto no quiere decir que hay que hablar de cierta manera, arrodillarnos aquí en este cuarto a cierta hora del día. Lo que quiere decir es que nuestro corazón esté atento a su voz y dispuesto a confiar en su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta siempre, no importando cuál sea la respuesta de Dios. En Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Antes de Cristo, nosotros merecíamos morir. Pero gracias a Él, ya no somos condenados. Somos justificados. Por la muerte y resurrección de Cristo podemos confiar en que su respuesta nunca va a ser un castigo.
Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y si hemos sido llamados de acuerdo a su propósito y hemos sido justificados mediante Jesucristo, Él dispone todas las cosas para nuestro bien, aun cuando esas cosas no se ven como nosotros esperábamos. Así que nunca una respuesta de Dios será una forma de castigo. Esto gracias a Jesús. Pero hay momentos donde nuestra oración no se alinea a su voluntad. Y es ahí donde toca reconocer la soberanía de Dios y la promesa de la eternidad. Esto es bien importante. No podemos perder de vista que este mundo, lo que estamos viviendo aquí, es temporal. Nuestra vida en Cristo será eterna. Y si no tenemos la mentalidad puesta en la eternidad, nos vamos a frustrar más todavía. Porque Dios sabe para dónde vamos. Así que tenemos que tener eso bien en cuenta cuando oramos y cuando recibimos respuestas de Dios. Si solo tenemos nuestra mentalidad en lo que ocurre aquí, viviremos frustrados. Pero Dios ve la imagen completa. Él sabe que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cuándo su respuesta es mejor de lo que nosotros estamos pidiendo. Tenemos que tener nuestra mentalidad en la eternidad. Y ya yo estoy terminando, así que Alex, puedes pasar por aquí. Es importante recordar estos puntos. Yo creo que los muchachos no tienen los puntos, así que yo los voy a leer. Si alguien los quiere anotar, los voy a leer lento. Dios siempre responde a nuestra oración. Siempre. Él nos escucha. Y como dice su palabra, Él nos oye. Pero a veces su respuesta no es lo que nosotros esperamos. Y eso nos va a pasar muchas veces. La espera en oración puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios y entender mejor su carácter y sus planes para nuestra vida. Aunque en momentos no entendamos todo. Hay momentos que Dios responde de una manera que nosotros no esperábamos, que no fue lo que nosotros pedimos, pero en ese proceso donde confiamos en Él, en ese momento donde decidimos, bueno, esto no era lo que yo quería, pero yo voy a confiar en que tu voluntad es mejor. Ese momento Dios lo toma y transforma nuestra vida. Nuestra fe aumenta. Nosotros comenzamos a conocer el carácter de Dios y a entender cosas que quizás cuando pedimos lo que pedimos no teníamos la mentalidad correcta. Y en ese proceso donde Dios te dijo no, ahí es que decimos, oh, wow, Dios es así. Dios me ama en medio de lo que está pasando. Y conocemos a Dios de otra manera. La confianza en la sabiduría y el amor de Dios es fundamental, incluso cuando no entendamos su respuesta. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios no responde a mi oración como esperaba? Pues cuando Dios no responde a una oración puede ser frustrante, confuso. Pensamos, pero ¿por qué? Si yo estoy pidiendo algo bueno, si yo sé que es la voluntad de Dios, que yo sea feliz. Pero, ¿verdad? Cuando Dios no responde lo que nosotros queremos, aunque sea confuso, no significa que Dios no está presente o que Él no nos ama. Hay varias razones por las cuales Dios puede no responder a nuestra oración de la manera que esperamos. Y es importante entender esas razones para mantener nuestra fe y la confianza en Él. Pero cuando esto pasa, nuestra mejor respuesta va a ser siempre acercarnos más para que nuestra fe se fortalezca. Así que si en un momento donde tú dices, wow, yo oré tanto
y no respondió Dios mi oración, no te alejes de Dios. Esa no debe ser nuestra respuesta. Debemos acercarnos con toda confianza, como dice su palabra, porque Él está ahí y Él nos va a ayudar a entender. Yo les voy a hacer una historia, ¿verdad? Hace unos años atrás, una familia de amigos bien cercanos a nosotros recibió la noticia de que su bebé había fallecido antes de nacer. Ya ella estaba varios meses, faltaban pocos meses para que el bebé naciera, pero reciben la noticia que el bebé falleció. Y esta noticia destruyó nuestro corazón. Yo nunca había experimentado algo como eso. Y nos destruyó a todos. Porque por mucho tiempo estábamos orando porque sabíamos que el bebé venía con ciertas condiciones médicas que cuando naciera, pues sí, iba a tener quizás algunas operaciones y circunstancias que había que trabajar, ¿verdad? Pero nosotros oramos todos con la fe de que Dios lo iba a sanar, de que cuando Él naciera iba a salir perfecto. Sin embargo, el milagro ocurrió en el cielo. Liam se sanó en el cielo. Y si soy honesta, hay momentos donde todavía yo me pregunto, pero ¿por qué? Si estábamos orando con tanta fe y con tanta certeza de que Dios lo iba a hacer. Pero cuando ahora miro, ¿verdad? Eso fue 4 años atrás, 5. Cuando ahora miro atrás, puedo identificar que Dios tenía una mejor imagen de lo que nosotros podíamos estar mirando. Y que su propósito sí se estaba cumpliendo. Y nuestra oración sí fue contestada. Quizás no como nosotros esperábamos, pero Dios respondió a nuestra oración. Y Dios sigue transformando la vida de esta familia y sigue sorprendiéndolos. Y yo sé que muchos de nosotros podíamos tener aquí testimonios donde pensamos, Dios no me escuchó o Dios no contestó mi oración. La verdad es que sería inevitable frustrarnos de vez en cuando con las respuestas de Dios. Pero eso no debe desanimarnos. Al contrario, debemos acercarnos más a Él. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Dios nos ama. Él siempre nos mira con ojos de amor y misericordia. Y Él abrirá nuestros ojos espirituales para así entender su respuesta, la cual siempre estará alineada a su voluntad y su propósito. Yo confío en la promesa de la eternidad. Y sé que veremos muchas de las contestaciones que estábamos esperando allá en el cielo. Esto no se acaba aquí. Continuamos. Así que podemos tener esa certeza de que si no lo he visto aquí o no lo pude ver aquí, allá arriba lo vamos a ver. Amén. Creo que todos aquí hoy nos podemos identificar con esto. Quizás Dios te ha dado una respuesta distinta a lo que estabas esperando. Pero yo te animo a que sigas confiando en Él. Y descanses seguro en que hay algo más de Dios. Sus respuestas están amarradas a un propósito mayor. Recuérdalo. Sus respuestas están amarradas a un propósito mayor. Y a su debido tiempo cosechará una gran bendición. Así que hoy yo quisiera que nos vayamos de aquí, no desanimados, no pensando de que, ay, ve, Dios no va a contestar mi oración. No es eso. Es que entendamos que aunque la respuesta, porque Él responde, siempre responde, que aunque la respuesta no se vea como yo esperaba, en vez de alejarnos o decir, bueno, pues ya yo no creo en Dios. No.
sea ese momento donde tú decidas buscarlo más a Él, acercarte más a Él, para que Él te muestre, como dice Jeremías, las cosas grandes y maravillosas que nosotros no podemos entender. Así que mi oración en esta tarde es que Dios nos sorprenda con su gracia, que podamos ver más allá de lo que estamos pidiendo y que su Espíritu Santo nos ayude a entender su voluntad. Pero antes de irnos, no puedo irme sin preguntarle a las personas que quizás no entienden y dicen, pero es que yo no tengo el Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Dios en nuestro corazón. Ese es el primer paso. Así que si hay alguien aquí hoy que entiende que la vida es difícil, siendo cristianos es difícil, pero cuando estamos en Cristo todo se pasa un poquito más fácil, porque no estamos solos. Él nos promete el Espíritu Santo y Él es el que nos ayuda a orar, Él es el que nos ayuda a entender, Él es el que nos consuela cuando pasamos momentos duros. Él está con nosotros. Familia, qué bendición que puedas estar con nosotros. Me encantaba que mi esposa Dori estaba expresándonos el por qué orar, la razón. Me encantaba que nos dejaba saber que algunas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones y qué debemos de hacer, cómo debemos tener una postura en la que busque siempre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y algo que me encantó, que yo sé que tiene que haber hecho resonancia contigo, es que a veces nos enfocamos en todo lo que hacemos aquí cuando tenemos una vida eterna. Y todo comienza con una relación. Y me encantaba que nos explicaba cómo orar y cómo hacerlo y cuál debe ser nuestra postura. Pero yo te quiero decir que ahí donde estás puedes tomar la mejor decisión de tu vida, que es comenzar una relación con Dios. No sé si lo has hecho y quieras rededicar tu vida con el Señor, o quizás nunca lo has hecho. Te invito, atrévete, entrégale tu corazón al Señor. Repite esta oración conmigo. Señor, perdóname si te he ofendido. Bautízame con tu Espíritu Santo y hazme una criatura nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, familia. Ahí comienza todo. Y te invito a que tengas la práctica de todos los días hablar con Dios, para que veas cómo Él te ayuda a entender su voluntad para tu vida y te ayuda en procesos distintos de la vida. Pero te quiero decir que si estás aquí en San Luis a las 2 de la tarde, todos los domingos estamos aquí para ti. Ven, acércate. Tenemos una familia de la fe que queremos unirnos y caminar contigo y dejarte saber que Dios es por ti. Pero si estás aquí en este programa, déjale saber a las próximas personas que te encuentres, que se acerquen, que la semana que viene vamos a estar aquí, y que nunca olvides que Dios es por ti.